Bienvenidos al webinar de Deep Dig by Outsourcing, la transformación digital en la atención al cliente. Un espacio en el que podremos conocer desde el punto de vista de empresas y desarrolladores cómo se han aprovechado las tecnologías para centrarlas en la experiencia al cliente, los retos que han enfrentado las empresas en este último año y cómo se ve el panorama de la transformación digital enfocada en los consumidores. Yo soy Laura Luque, gerente de innovación de Outsourcing, y los estaré acompañando durante esta hora en la que tendremos la participación de los siguientes panelistas nacionales e internacionales. Le damos la bienvenida a Lady Parra. Lady es directora de gestión de canales de Colsanitas, una compañía de medicina prepagada líder en el sector y pionera en la integración de soluciones digitales en los procesos de atención al cliente. Bienvenida, Lady. Virtualmente está con nosotros Reinaldo Vergara. Él es Business Development Manager de Cognitiva, una empresa chilena especializada en acelerar la transformación digital de las empresas a través de soluciones desarrolladas con inteligencia artificial. Y desde Medellín estamos con Harold Díaz, cofundador y gerente general de Resolve, una startup colombiana que ha creado un sistema de inteligencia artificial que permite comprender e interpretar conversaciones habladas y escritas. Bienvenidos a todos. Y cerraremos el panel con John Santa Fe, gerente general de Outsourcing, y su spin-off Deep Dig, que con más de 27 años de trayectoria colombiana ofrece soluciones y experiencias completas de atención al cliente. Le damos la bienvenida a todos los panelistas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y a todos ustedes que nos están acompañando desde sus casas u oficinas. Espero que se gocen mucho de este webinar y que salgan muy inspirados, queriendo aprender mucho más de este tema tan interesante de atención al cliente. Bueno, y para dar inicio a este panel, comencemos entonces con Lady. Lady, la transformación digital y todas las tecnologías son al final ese habilitador, ese medio para optimizar la estrategia centrada en el cliente. Aquí realmente el reto es cómo le sumamos valor a esa experiencia del cliente sin dejar a un lado ese componente humano. Cuéntanos ustedes desde Cognitiva por qué y para qué toman esa decisión de comenzar a automatizar todo el proceso de experiencia al cliente y cómo les ha ido con María Paula, su asistente virtual. Buenos días, Laura, y buenos días para todos los asistentes a este evento. Antes de responder tu pregunta, quiero agradecerle a John y a todo el equipo de Outsourcing por esta invitación que para nosotros es un reconocimiento al trabajo que hemos desarrollado desde Colsanitas, para siempre estar generando experiencias nuevas en nuestros usuarios, generando valor y transformando nuestros canales digitales. Estos espacios de construcción de conocimiento colectivo son de gran valor para todos los apasionados en temas de experiencia y de transformación digital, como los que hoy estamos acá. Hoy les voy a compartir nuestra experiencia con un proyecto muy importante para nosotros. Les voy a contar de María Paula. María Paula, la asistente virtual de todos los usuarios de Colsanitas, que está disponible los 7 días de la semana, 24 horas al día, para atenderlos, para acompañarlos, y que ha sido un elemento fundamental en la transformación digital que desde la compañía hemos implementado y que hemos buscado siempre transformar hacia la experiencia de nuestros usuarios. Siguiente, por favor. Para los que no conocen a Colsanitas, quiero contarles que somos la compañía de medicina prepagada número 1 en Colombia. Una compañía que está comprometida para ofrecer cada día mejores servicios, donde el cuidado integral de la salud y la satisfacción de nuestros usuarios ha sido nuestro pilar por más de 40 años. Esa es nuestra gran misión. Hoy tenemos más o menos 590,000 usuarios, una red médica de 6,000 profesionales y 1,600 instituciones de salud adscritas y una cobertura de 195 ciudades y municipios del país. Ahora, Laura, para responder a tu pregunta siguiente, ¿para qué y por qué se toma la decisión de automatizar los procesos y cómo ha sido nuestra experiencia? Pues se toma la decisión de automatizar los procesos como parte de un proyecto y como un proceso de transformación digital que la compañía empezó hace algunos años. Hace algunos años nos trazamos como reto llevar cada vez más servicios transaccionales a los canales digitales, para asegurarnos que siempre tuviéramos una atención cercana y cálida para nuestros usuarios. Entendiendo que, pues como ustedes lo saben, los usuarios están cambiando, la manera de comunicarnos con ellos está cambiando.
Por eso empezamos este proceso de transformación basado en 4 grandes pilares. Esos pilares eran portabilidad, disponibilidad, inmediatez y comodidad. ¿Qué le aportaba cada uno de estos pilares a este proceso de transformación digital? Portabilidad era que siempre los usuarios iban a poder comunicar con nosotros, donde estuvieran disponibles a cualquier hora del día, 24 horas disponibles. Cuando terminabas de hacer tus actividades laborales o tenías un espacio en el día, en la noche, siempre iba a haber un canal para comunicarse contigo. Inmediatez. Queríamos que no necesitaras ir a hacer filas o desplazarte a los canales tradicionales y podías encontrar una respuesta de solución en primer contacto, buscábamos con inmediatez. Y comodidad, un canal que fuera cercano, sin filas y cuando tú lo necesitaras. Bajo estos pilares empezamos a buscar, empezamos a ver cuál era el canal que nos podía aportar a cumplir esta estrategia y estos 4 pilares. De esta manera fue que pensamos y encontramos a WhatsApp, la red social más utilizada en el mundo. Yo creo que todos los que estamos acá conectados tenemos nuestra línea conectada con WhatsApp y por ahí nos comunicamos y hacemos todas nuestras transacciones. Es así como empezamos este proceso y fuimos la primera empresa de medicina prepagada del país que contó con un canal de atención para sus usuarios a través de WhatsApp oficial. Obviamente una cuenta certificada, pero ¿por qué queríamos o por qué necesitábamos que fuera certificada y que estuviera bajo los lineamientos de WhatsApp y de Facebook? Simplemente porque necesitábamos ofrecerle a nuestros usuarios seguridad y confianza, así como ya la tienen hoy en día con Colsanitas. Este canal no podía estar alejado de esta relación que teníamos. Y empezamos a ver que ya teníamos un canal, pero ¿cómo nos íbamos a comunicar con nuestros usuarios? Es de esta manera que decidimos implementar un chatbot, un canal que tuviera personalidad, que los usuarios se pudieran comunicar con él en cualquier momento. Siguiente. Es así como nació María Paula. Pero María Paula no es solo un chatbot. María Paula es un asistente virtual. Es un asistente que se encarga de acompañar a nuestros usuarios, los guía a través de los diferentes trámites que requieren para tener acceso al servicio, brinda información relevante. Muchas veces necesitamos tener una información, un contacto, saber un punto de atención, un dato de un médico y no tenemos cómo accederlo a nuestras páginas web, pero sí ahora lo tienen desde WhatsApp. Y es un asistente que hasta hoy en día te recuerda que debes sacar citas de tus procedimientos cuando terminas una consulta médica. Te acompañan todo el proceso. Cuando empezamos la construcción de María Paula y diseñamos a María Paula, buscamos varias cosas. Lo primero era tener una atención conversacional cálida, amigable y oportuna hacia nuestros usuarios, utilizando obviamente inteligencia artificial y algo muy importante, reconocimiento del lenguaje natural, que se pudiera entender, que María Paula entendiera a nuestros usuarios. Lo segundo era generar sinergia entre la inteligencia artificial, la atención del front, es decir, la atención que hace María Paula como asesora, y la atención humana, esos procesos back que están atrás, soportando también cuando por alguna razón María Paula no puede atender. Esto es un elemento clave en el diseño de este servicio, porque no podemos olvidar en estos procesos de transformación digital que el recurso humano es fundamental, porque ellos son los que apalancan y nos ayudan en el fortalecimiento de los procesos automatizados. ¿Qué más necesitábamos o esperábamos que hiciera María Paula? Resolver en primer contacto. Resolver esas inquietudes, esas transacciones más frecuentes utilizadas por nuestros usuarios de una manera rápida y oportuna. Y algo muy importante también, mantener la experiencia del usuario sobre el mismo canal. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las transacciones, toda la comunicación que estábamos haciendo con María Paula, la pudiéramos desarrollar sobre el mismo WhatsApp. No lo estábamos sacando ni los estábamos extrayendo del canal.
Otro elemento fundamental es manejar modelos de omnicanalidad, es decir, que la información que nuestra asistente María Paula me brindaba es la misma información que yo podría tener cuando ingreso a nuestra oficina virtual o cuando ingreso a nuestra app o cuando llamo al teléfono. Lo importante es que siempre manejáramos esa comunicación. Y otro elemento clave es cómo acompañamos durante todo el journey, durante todo el recorrido del servicio a nuestro usuario. Hablamos mucho de experiencia del cliente, hablamos mucho del journey, de cuáles son esos puntos de contacto que debemos atacar o bajo cuáles son los que debemos diseñar las estrategias, pero eso no hacemos si no los conocemos, si no conocemos cuáles son esos puntos críticos, esas transacciones claves, pues no vamos a poder hacer nada adicional, porque esto hay que ser resolutivos, hay que lograr encontrar cómo mejorar esta experiencia implementando cada vez nuevos evolutivos. María Paula es una asesora virtual que poco a poco ha ido creciendo. Este ejercicio ha sido muy interesante, tanto así que hemos logrado el año pasado tener el reconocimiento a mejor contribución tecnológica en el marco de los premios desarrollados por la Asociación de BPOs. Pero esto no lo podríamos hacer solos. Esto no solo es una estrategia implementada con un aliado estratégico. Ese aliado estratégico para nosotros ha sido Cariey, un proveedor que más que un proveedor se volvió nuestro amigo, nuestro aliado, a construir este gran proyecto que hemos llamado María Paula. Siguiente. Hoy en día, ¿qué hace María Paula? María Paula, como les contaba, es un asistente virtual que le ofrece a los usuarios muchas funcionalidades para acompañarlos en su proceso. Tenemos hoy en día el agendamiento de citas médicas en infraestructura de Colsanitas, pero si nuestros usuarios no quieren asistir con nuestra infraestructura, pueden tener también acceso a la información de nuestros médicos adscritos, identificando, haciendo las búsquedas como ellos quieran, por su fecha o por el nombre del médico al que quiere contactar. También, cuando requieren generar sus solicitudes de autorización de servicios médicos, pueden hacerlos por este canal, pueden subir su solicitud y pueden consultar el estado de la misma. Para acceder al servicio, muchas veces, yo creo que a algunos de los asistentes nos ha pasado que llegamos a la atención y se nos ha olvidado tener nuestro vale electrónico para acceder al servicio. Ya no hay una preocupación con esto. Desde su celular con WhatsApp pueden conectarse con María Paula, quien los va a acompañar y los va a ayudar a hacer la compra de ese vale asistencial para poder tener acceso al servicio. Consultar los certificados, tus certificados tributarios, o cuando te vas de viaje, puedes activar tu seguro de viaje de cobertura internacional y generar tu certificado. ¿Qué es otra cosa que hemos hecho con este asistente virtual? Pues así como nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestra familia, también María Paula entiende las notas de voz que le puedas enviar. Ella así también te puede ayudar a resolver las inquietudes que tienes. Y entre estas otras opciones, nos ayuda en todas esas actividades que se requieren para la prestación del servicio. Siguiente. Pero lo más interesante, lo más valioso que también podemos compartirles de María Paula, de este asistente virtual, es que es un asistente con personalidad, no es un chatbot frío, ella está identificada, tiene un nombre y está posicionada en nuestros usuarios como una asistente. Ellos hacen referencia a María Paula como su asesora, como su guía, como su compañía en todos los procesos que necesita cuando se quiere comunicar con nosotros. ¿Qué hemos logrado en este tiempo con María Paula? María Paula ha atendido más de 1.800.000 conversaciones. María Paula, como asesora, en primer contacto, ha llegado a tener una resolutividad de un 87% en transacciones que, como les decía anteriormente, han sido 7 por 24. Pero como también tenemos, y les mencionaba que este es un proceso que no podemos olvidar a los equipos que están atrás, tenemos un 13% de transacciones que terminan siendo apoyado por un grupo back, porque para nosotros es muy importante mantener la experiencia del usuario. Siempre estamos tratando
de resolverles. Si María Paula no lo pudo hacer por alguna razón, lo puede hacer ese grupo que está atrás. Hemos tenido un crecimiento mensual de comunicación con María Paula de un 9% de usuarios mensual. Es decir, que cada vez nuestros usuarios buscan conectarse con esa amiga, con esa aliada que es María Paula. Mensualmente hemos ido creciendo. Y eso también se debe un poco a que este canal y que María Paula ha sido un asesor, un asistente clave en todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Hemos vivido procesos muy difíciles con la pandemia y obviamente el mayor reto lo hemos vivido las empresas de salud porque tenemos que estar más en contacto, más cercano con nuestros usuarios. Es por eso que María Paula se volvió nuestro soporte para todos los procesos claves que hemos vivido con relación al COVID-19. Con María Paula, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo nos hemos acercado a estos usuarios? Primero, campañas de actualización de datos, porque María Paula no solo se comunica cuando el usuario le escribe a María Paula, María Paula también tiene una comunicación outbound, tiene una comunicación proactiva para poder contactar a nuestros usuarios con campañas o con temas específicos, como es la campaña de actualización de datos. Hemos desarrollado también cuestionarios de evaluación de síntomas para brindar orientación según la condición de salud. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que bajo unos algoritmos que hemos desarrollado con los equipos médicos, sabemos cómo, con base en unas respuestas que están generando nuestros usuarios, sus grupos etarios, poderlos direccionar a una atención con un profesional en salud en línea con nuestros, sobre el mismo canal, sobre WhatsApp, o direccionar recomendaciones de cuidado o dirigirlo a un tipo de atención diferente. También hemos realizado seguimiento al estado de salud con encuestas con pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19. Es decir, que cuando tenemos un reporte de un paciente que puede ser sospechoso, le hacemos seguimiento varios días a través de María Paula. O si saliste positivo, pues María Paula está monitoreando tu estado de salud bajo unos algoritmos diseñados que nos generan unas alertas con los profesionales en salud para poder brindarte un acompañamiento. En este momento que ya estamos en los procesos de vacunación, pues también María Paula te permite tener acceso a programar tu cita de vacunación para que puedas ir más cómodo y acceder a tu vacuna. Y si te vacunaste en el exterior porque decidiste viajar y hacer uso del certificado de cobertura internacional que también María Paula te lo ayuda a generar, puedes registrar esta información de esta vacuna también en este canal. Entonces, como ven, María Paula se volvió una super aliada estratégica y es muy agradable encontrar referenciación de María Paula y no de un chatbot. Ya los usuarios entienden y creo que parte de lo que hablábamos con el equipo cuando estábamos desarrollando este evento es cómo personalizamos los canales, cómo dejamos de un lado una experiencia fría de un bot, de un chat con lenguaje muy técnico o muy frío y empezamos a tratar de humanizar estos canales para tener información relevante, para que el usuario se sienta más cómodo. Cuando María Paula te escribe o cuando tú le escribes a María Paula, sabe que es Lady Parra, sabe que es Harold, sabe que es John, y esto hace que los usuarios se identifiquen con este canal, se identifiquen y se sientan cómodos al comunicarse con nosotros. Siguiente. Finalmente, como les decía al inicio, pues para nosotros el servicio y para Colsanitas y para todo el equipo que trabaja de la vicepresidencia de operaciones, de los equipos de salud, siempre estamos tratando de comunicarnos de manera eficiente con nuestros usuarios, de generar nuevas experiencias, de que ellos estén cómodos en la comunicación hacia nosotros. Y esto es lo que hoy les queríamos compartir, cómo hemos desarrollado esta experiencia en Colsanitas a través del diseño e implementación de este asistente virtual. Sabemos que cada día es una oportunidad nueva para desarrollar, para mejorar, para entender cuáles son nuevas necesidades de los usuarios,
pero estamos en un trabajo constante para siempre estar cerca de nuestros usuarios con canales nuevos y generando nuevas experiencias. Bueno, Gracias, Laura. a ti, Lady, muchísimas gracias por contarnos sobre este caso tan interesante como es María Paula y cómo a través de los asistentes virtuales podemos brindarle una atención al cliente automatizada, 24/7, mucho más eficiente, pero sobre todo sin perder ese componente humano que es clave para la experiencia del cliente. Y bueno, sigamos entonces con Reinaldo. Reinaldo, ya que hemos escuchado el caso de María Paula, ahora quisiéramos que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia de Cognitiva Chile implementando inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente en diferentes empresas. Hola Laura, buenos días. Antes que nada, un agradecimiento especial a todo el equipo de Outsourcing y de DeepDig por esta invitación. Felices de compartir el conocimiento y nuestras experiencias con toda la audiencia. Antes que nada, me gustaría hacer una breve presentación de Cognitiva. Siguiente diapositiva. Nosotros somos una empresa desarrolladora de soluciones personalizadas basadas en inteligencia artificial. En términos muy generales, me gusta resaltar 3 factores diferenciadores. El primero es que utilizamos todas las tecnologías disponibles hoy en el mercado de grandes proveedores y propietarias. El segundo es que tenemos ya activos digitales que nos permiten hacer unas implementaciones mucho más livianas en términos de tiempo y costo. Y el tercero es que exponemos nuestras capacidades o nuestro portafolio bajo la modalidad del servicio. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? En términos de la experiencia del cliente, yo quisiera resaltar que es una estrategia que define cómo nos vamos a relacionar con los clientes en cada uno de los puntos de la cadena de valor, desde el marketing, la venta, servicio postventa, el servicio al cliente o incluso procesos de back office. En estos momentos creo que es muy importante mantener un equilibrio entre cuál va a ser los pilares que van a direccionar la estrategia y qué tecnologías queremos llegar a utilizar. Es importante resaltar que hoy día tenemos cada vez nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevos, digámosle, mercados disruptivos y un usuario ávido de tecnologías, pero tenemos que saber dónde queremos transformar esa experiencia del cliente, qué le duele al cliente, qué es lo que queremos conocer adicional de ellos y qué es lo que el cliente también espera. En un ejemplo, hay urgencias que se deben atender de forma, digámosle, convencional, con humanos. Estaría mal para un usuario que al momento de requerir una urgencia, nosotros lo derivemos de pronto con una solución. En este punto es clave saber cuáles son los puntos que queremos intervenir del usuario y qué es lo que queremos transformar en esa experiencia del cliente. Siguiente. Recordemos que la inteligencia artificial es un complemento a las capacidades convencionales. Hoy día encontramos más información en los textos, en los audios, en las imágenes, en los documentos. A esto llamamos información no estructurada. En un proceso convencional es complejo para un usuario administrar, conocer, entender toda esta información y más aún entender patrones que pueden llegar a facilitar hallazgos de negocio dentro de todo este mundo de información. Entonces la inteligencia artificial lo que nos permite es procesar un mayor número de información de forma eficiente. Podemos entender hoy día imágenes, encontrar digámosle, los patrones y la correlación entre los mismos dentro de esta información, en imágenes, en textos, en audios. Con la inteligencia artificial podemos razonar, podemos interactuar y cumplir un ciclo cognitivo de aprender del usuario. Esto con el fin de proveer una buena experiencia al cliente. Pasamos a la siguiente. En términos muy generales, cuando nosotros vamos a hacer una implementación, debemos resaltar que la inteligencia artificial no es la estrategia. La inteligencia artificial es solo un habilitador, como existen múltiples otras tecnologías que se complementan, que se integran, que hay sinergias para poder resolver una finalidad del usuario. Pero antes de diseñar una solución, tenemos que diseñar una experiencia. En un principio ¿de qué? Por ejemplo, de omnicanalidad. ¿Cuáles son los canales que queremos atender? ¿Cuáles son los procesos que queremos exponer a través de cuáles canales? ¿Cuáles son los grados de personalización? Tener un sentido de agilidad. Los proyectos de inteligencia artificial tienen el matiz de ser proyectos de largo plazo. Hoy día ya estamos, digámosle, mitigando ese tabú y estamos haciendo implementaciones bastante livianas en tiempos muy récord. El exponer este tipo de soluciones, integrando capacidades de la compañía, integrando capacidades de inteligencia artificial, sincronizándola con tecnologías convencionales, nos permite ser competitivos, ser prácticos y ser, digámosle, tener un principio de procesos muy simples.
Pasemos a la siguiente, que les quiero contar un poco acerca de nuestras capacidades. Hace muchos años, nosotros hace 5 años, iniciamos haciendo asistentes digitales por texto. Esto hoy lo llevamos a una nueva evolución que es a la voz. Para que tengan una idea, por texto nosotros podemos hacer seguimiento a COVID, procesos de encuestas de satisfacción, agendamiento. Pero hoy día en Colombia ya tenemos nuevos casos de uso implementados, como son, por ejemplo, cobranzas en una modalidad saliente, agendamiento por voz en una modalidad de entrante, derivaciones, mesas de ayuda que permiten incluso a los usuarios radicar nuevos tiquetes, consultar nuevos tiquetes, hacer desbloqueos de contraseñas, entre otras actividades. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural ha tomado, digámosle, un mayor campo de acción, dado que ya no es una capacidad informativa, sino una capacidad resolutiva. En ese frente de procesamiento natural, dejo el texto y dejo la voz. Tenemos también otro frente, que es el análisis de imágenes. Procesar una imagen puede ser procesar una radiografía en 2 dimensiones, entender una factura, entender una glosa médica o entender una reclamación, y bajo esto hacer un proceso de auditoría. Y esto lo podemos complementar en un modelo híbrido, en el que nosotros podemos hacer análisis de documentos. ¿Qué significa esto? Podemos tener el procesamiento del texto, el procesamiento de una imagen, entender lógicas y reglas de negocio, para, con base en el análisis de un documento, resolver una necesidad final del usuario. Esto se transmite en una mejor experiencia del cliente. ¿En qué sentido? En que tenemos procesos eficientes, que tenemos un tiempo de respuesta mucho más ágil, que el margen de error se reduce, que el usuario puede acceder a su información que está solicitando a través de múltiples canales. Entonces, un mismo usuario, como mencionaba Lady, puede llegar a acceder a su información a través de un canal de texto, a través de un canal de voz, a través de WhatsApp o de Facebook. Y todo lo estamos habilitando a través de múltiples canales. Pasemos a la siguiente. Dentro de Cognitiva nos hemos enfocado en 2 grandes frentes, en la suite Enterprise y en nuestra suite de salud. En la suite de salud, que es algo que quisiera resaltar hoy, tenemos algunas capacidades para hacer direccionamiento del usuario basado en un triage médico de COVID y de algunas otras patologías. Tenemos la posibilidad de hacer agendamiento. Tenemos la posibilidad de hacer seguimiento o control de adherencia a los tratamientos de los pacientes. Atender a través de múltiples canales. La capacidad esto nos permite conocer cada vez más al usuario y, sobre todo, generar una base de conocimiento y así convertirlos en insights de negocio. La inteligencia artificial nos permite conocer información que ya teníamos y que no sabíamos que teníamos. Y esto se debe a que es un gran volumen de información. Con estas capacidades podemos conocer qué es lo que direcciona una necesidad del usuario. ¿En qué momento un usuario solicita una u otra información? ¿Qué tipo de sentimientos o sensaciones nos está transmitiendo el usuario ante la resolución que nosotros les estamos brindando? Y cómo convertir esto en una estrategia para incrementar la satisfacción del cliente. ¿Qué más tenemos? En el frente de la suite Enterprise nos hemos fortalecido mucho en asistentes digitales también por voz, en procesamiento de imágenes y en procesos de back office. Recordemos que la inteligencia artificial no se aplica en un único punto, por ejemplo, de servicio al cliente. Podemos aplicar este tipo de tecnologías disruptivas en procesos de back office, como es la revisión de documentos. Podemos atender al usuario interno para dar una respuesta más ágil a nuestros empleados, como es el ejemplo de asistentes digitales que permiten consultar vacaciones, procesos de recursos humanos o incluso hacer solicitudes de primer y segundo nivel. Podemos también tener mesas de ayuda para aquellos corporativos que manejan procesos de IT. Y esto nos permite que los usuarios accedan a través de múltiples canales a resolver una necesidad final, como por ejemplo agendar una cita, solicitar un cambio en alguno de sus procesos, consultar un proceso de pago o incluso desbloquear una cuenta. Siguiente, por favor. Algo de resaltar de los asistentes digitales por texto y por voz es que tienen beneficios de cara a la compañía, pero también de cara a los usuarios finales. En el frente de un usuario final, ¿qué tenemos? Tenemos que son procesos de autoatención que posibilitan el manejo de estadísticas, que nosotros procesemos el lenguaje natural, que un usuario no esté llenando únicamente un formulario, sino que también nosotros conozcamos sus sentimientos y entendamos cuál es la intención final del usuario. Y eso hoy día lo podemos hacer, como mencionaba, a través de canales
como Facebook, WhatsApp, sitio web, SMS, invocados a través de correo electrónico o de llamadas u otros canales. En Cognitiva tenemos más de 5 años desarrollando asistentes digitales y nos hemos enfrentado a algunos retos, principalmente por el proceso actual de la pandemia, que grandes corporativos se están digitalizando y estamos digitalizando procesos, por ejemplo, el de agendamiento a nivel regional se ha fortalecido. Ahora les voy a contar más adelante sobre algunos casos de uso, pero hoy día el asistente digital ya migró de una capacidad informativa a una capacidad transaccional. Hace 5 años hablar de un asistente que le indicaba a uno dónde poder hacer el proceso era disruptivo. Así como la tecnología evoluciona, el cliente también ha evolucionado y en ese sentido busca tener una resolución en el primer contacto, que la capacidad sea de una resolución final y de no un siguiente paso hacia otro canal. Pasemos a la siguiente. De cara a la compañía, ¿qué busca este tipo de implementaciones? En primer lugar, estandarizar la experiencia del cliente, que seamos consistentes con la información. Si un cliente nos contacta a través de un canal, debemos ser consistentes en que si lo hiciese a través de otro canal, la respuesta debe ser la misma. Podemos proveer una disponibilidad 24/7. Podemos también reducir o descargar el contact center en hasta un 50%. Esto depende de los procesos que vamos a digitalizar. Resalto de nuevo, no todo es susceptible de ser automatizado, no todo es susceptible de involucrarse a través de una solución de inteligencia artificial. Para ponerles un ejemplo, si un usuario tiene una emergencia con un fraude, tenemos que proveer un sistema que permita fácilmente resolver esa necesidad, que no extienda ese proceso o esa extensión. También tenemos procesos de cobranzas, en los cuales debemos tener en cuenta cuáles son susceptibles y cuáles no son susceptibles de ser automatizados. Pasemos al siguiente y les cuento algunas referencias. Estos son algunos casos de éxito. Para ponerles algunos ejemplos, en Socofin, en Chile, tenemos un asistente digital que permite gestionar procesos de refinanciamiento, de pago de deudas, de consulta acerca de las cuotas. En Sura, iniciamos con un proceso, con un asistente digital, con una base informativa, simplemente direccionado al usuario. Ese asistente digital hoy ha evolucionado al punto tal que permite gestionar el reporte de siniestros a través de WhatsApp, en el cual se puede validar que una póliza esté activa, basada en la patente, en la placa del vehículo. Entonces, así como vamos evolucionando con nuevas tecnologías, el cliente también quiere nuevas soluciones, nuevos mecanismos y un portafolio cada vez más ágil. En ese sentido, hoy podemos reportar siniestros a través de WhatsApp. En Copeuch, que es una de las principales cooperativas financieras de Chile, teníamos unos picos, ellos tenían unos picos estacionales debido a la distribución de dividendos. En este caso, un asistente digital les ayudó a aplanar la carga operativa relacionada a este proceso. En Colombia estamos trabajando actualmente con grandes contact centers y BPO, como son Teleperformance, Emtelco, ASIC y Outsourcing. Nos estamos fortaleciendo con estas nuevas soluciones y con, digámosle, un usuario ávido de nuevas tecnologías. Recordemos, siempre es importante mantener un equilibrio entre estos dos frentes, entre las soluciones, las tecnologías y entre dónde debemos aplicar estos procesos. Esto es, en general, el mensaje. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, súper atento. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo. Le recordamos a todos los que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas y sus comentarios por el chat y más adelante los estaremos retomando. Bueno, con todo esto que nos estás contando, vemos que el trabajo conjunto de la automatización y de la inteligencia artificial de cara al cliente son grandes aliados para ofrecer una experiencia diferenciadora. Pero, ¿qué sucede con la comprensión de esas interacciones? ¿Cuál es el papel, cuál es el impacto que juega la analítica en la experiencia del cliente? Para esta pregunta nos acompaña Harold Díaz de Resolve. Ahora, muchísimas gracias y bueno, antes que todo agradecerles este espacio a John, al equipo Outsourcing y a mis compañeros que ha sido súper interesante todo lo que nos han contado. Y antes de iniciar y para poderte contestar la pregunta, me gustaría contarte brevemente qué es Resolve. Vamos a la siguiente diapositiva.
Básicamente nosotros lo que hacemos es analizar grandes volúmenes de conversaciones habladas o escritas en idioma español latinoamericano, donde básicamente nuestro propósito principal es extraer esa información de valor, que como bien tú lo relacionabas ahora, lo que buscamos es mejorar esa experiencia con el usuario, con el cliente, hacer mucho más eficiente el equipo de trabajo para lograr explotar su creatividad y por el otro lado, obviamente, rentabilizar el negocio. Vamos a la siguiente diapositiva. Y concordando con lo que hablaban mis compañeros, con lo que hablaba Reinaldo y con lo que hablaba Lady hace un momento, al día de hoy el 80% de la información que se genera en las compañías es información no estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de hacer el análisis de esta información pasa de ser procesos tradicionales a procesos un poco más complejos. ¿Qué quiere decir? En cada momento estamos recibiendo múltiples interacciones por los diferentes canales de atención, llamadas, correos electrónicos, WhatsApp, que unos pueden ser atendidos vía también inteligencia artificial o otros pueden ser atendidos directamente por personas, pero todo ese repositorio de información va creciendo exponencialmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada momento, en cada día, ese análisis de esa información requiere metodologías y requiere herramientas un poco tradicionales, por decirlo así, para lograr extraer esa información como tal. Vamos a la siguiente diapositiva. Y llevando, y para enfocar un poco la pregunta, llevándolo ya al tema de Customer Experience, ahora con la transición que tenemos en Customer Experience de la multicanalidad a la omnicanalidad, todos queremos generar la misma experiencia independiente cuál sea el punto de contacto que se tenga. E inclusive un insumo importante para construir los business, los blueprints o los Customer Journeys es lograr entender muy bien la voz del cliente. ¿Y qué es lo que normalmente se desea conocer? Se desea conocer cuál fue el propósito de la llamada, cuál fue el propósito normalmente del contacto, cuál fue la respuesta que este usuario tuvo, o sea, cómo lo gestionó mi agente, sea virtual, sea físico, cómo manejó esa conversación, qué sintió el cliente, si realmente sintió una satisfacción con su respuesta, realmente sintió que realmente no le dieron solución, o si logré yo cambiarle, que arrancó un poco molesto y logré gestionarle y cambiarle la emoción por algo positivo. Por otro lado, también, ¿qué tal fue la calidad de la atención de mi agente? Si realmente mi agente se adhirió a los protocolos de atención, si realmente tuvo una atención empática, en fin, ese tipo de información es lo que se requiere conocer. Entonces, claro, vemos que hay un tema de expectativas y realidades y las compañías, claro, la expectativa es lograr analizar una gran escala de llamadas de cada uno de los usuarios, lograr entender no solamente de uno o dos llamadas por agente, si es el caso de analizar llamadas, sino realmente tomar unas muestras mucho más amplias para, digamos, poder tener una visión mucho más objetiva de la atención como tal. Por el otro lado, entendiendo también cómo fue esa gestión, poder crear también planes de acción enfocados en mejorar el desempeño de la gente como tal. Y asimismo, con toda esta información, lograr apalancar toda la estrategia de Customer Experience de una forma costo eficiente y oportuna. Esa es la expectativa. Pero ahora veámoslos a la realidad como tal. Al día de hoy, en la mayoría de compañías, estos procesos se hacen asistidos por personas. ¿Qué quiere decir? Que se saca una pequeña muestra, veamos esto como un iceberg, se saca una pequeña muestra de las llamadas, una, dos o tres llamadas de un analista o un agente por mes, y con eso se toman todas las decisiones completas de cómo son ese nivel de atención de voz de cliente como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona tiene que sacar la llamada, tiene que escucharla manualmente y marcar en un Excel si lo atendió bien, no lo atendió bien, si dijo el protocolo de saludo correctamente, si fue empático o no fue empático, en fin. ¿Y esto qué tiene? Al estar relacionado directamente con atención por una persona, pues se hace un tema que es más que todo subjetivo como tal. Y todas las compañías quieren aumentar ese nivel de conocimiento, pero ¿qué pasa si quieren aumentar ese nivel de conocimiento? Básicamente tendrían que contratar más personas que hicieran este proceso manual. Como tal, es una estadística, en promedio, más o menos una persona alcanza a analizar 350 llamadas al mes con un TMO más o menos de 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si estamos
estamos analizando una operación de 100.000 llamadas con 350 llamadas, tomando decisiones, pues realmente queda una información que realmente no es concluyente como tal. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Como tal, llegan todas estas tecnologías de speech y text analytics, donde básicamente son sistemas que permiten analizar conversaciones habladas o escritas y en función de eso pasarlos por unos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, como lo han hablado mis compañeros, en donde básicamente es darle contexto a esas conversaciones, lograr resaltar esa información que son triggers de los objetivos que estamos buscando y lograrlos pasar de información no estructurada a forma estructurada. ¿Para qué? De una forma que ya lo tenga estructurada, podemos comenzar a ampliar todo este proceso. Básicamente, estos procesos de Speech Analytics tienen un componente humano. ¿Por qué decimos en este caso? Normalmente lo realizan los procesos de construcción de este tipo de modelos, lo hacen o científicos de datos, ingenieros, estadísticos o matemáticos. Pero ¿qué pasa? Si estas son las personas que estamos en esta profesión, entrenamos los algoritmos, pues ¿cómo va a pensar el robot? Va a pensar de una forma, obviamente, técnica. Entonces, para este tipo de procesos se utilizan y echamos mano de las ciencias humanas, por decirlo así, en donde, ¿qué pasa? Hay equipos de sociólogos, lingüistas, antropólogos que miran cuál es el contexto de la conversación, analizan la idiosincrasia, porque es que inclusive el español, hacer una lengua romance, tiene diferentes variaciones y diferentes contextos que varían por cada uno de los países. Y eso básicamente tiene que también ser entrenado para tener mejor entendimiento y comprensión de las conversaciones. Y hay dos bloques que son básicos en estos procesos de Speech Analytics, en donde básicamente hay un proceso de transcripción, en donde es prácticamente pasar la voz a texto. Y por el otro lado, una vez después de que se tenga el texto, hay un proceso de comprensión, que básicamente es un algoritmo de analítica de texto que se encarga de activar todas estas correlaciones y desviaciones que hay en función de la unión de las palabras como tal. Se unen estos dos tipos de cosas y es donde se crea normalmente el Speech Analytics. Pasemos a la siguiente diapositiva. Un proceso de estos realmente no es un proceso de hacer parálisis por análisis y tampoco es un proceso que haya que invertir millones de dólares para poder arrancar con este tipo de cosas. Realmente es un tema muy sencillo. Lo primero que se necesita es acceso a la fuente de información, sean audios o sean textos. Incluso hay casos en donde solamente extraer la información de los audios, se tienen que poner personas manualmente para que descarguen la información, armen el paquetico y lo envíen al proceso de Speech Analytics. Hay unos servicios, inclusive nosotros también lo tenemos acá directamente dentro de este proceso, que básicamente tú les dices, yo quiero sacar todos los días 2 llamadas por agente que cumplan un TMO de tal a tal hora y das los filtros, digamos, de calibración de las muestras que van a ser analizadas o auditadas. Se toma esa información en formato de audio, puede ser MP3, WAV, puede ser diferentes tipos de datos. Después de ese proceso pasa por unos algoritmos que están previamente entrenados. De ahí hay una separación de interlocutores, que esto es muy importante, lograr entender qué es lo que dice el usuario, cómo lo atiende la gente, y en función de eso entender el inicio, el nudo y el desenlace para lograr extraer la información de valor. Esto, obviamente, dependiendo del negocio y el objetivo de lo que nosotros queramos analizar y también el dialecto que nosotros estemos evaluando, tiene unos algoritmos que se aplican de forma diferencial. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El Speech Analytics, ¿qué beneficios te genera? Y el Text Analytics. Como ven los resultados en toda la conversación, extraer información de valor de una forma costo eficiente y oportuna. ¿Para qué? Para yo poder construir todos los planes de Customer Experience en función de una evidencia analítica de haber escuchado realmente al cliente. O sea, cuando nosotros construimos los touch points en el Business Blueprint y nosotros no tenemos una evidencia profunda
de lo que es lo que realmente está diciendo el cliente y cómo lo está expresando, pues realmente pues la estrategia pierde valor como tal. Ahora, las compañías normalmente tienen la información estructurada del cliente, es decir, cuántas transacciones hizo, cuál es su nivel sociodemográfico, su nivel psicográfico, en fin. Lo que se puede hacer también con todo este tipo de información es cómo este cliente reacciona a los diferentes contactos y poder crear unos arquetipos de clientes que sean mucho más potentes. Indicadores claves que se pueden sacar también de ahí, gestión de tiempos, manejos de los tonos de voz, si hay un first call resolution, cómo es el inicio, el nudo, el desenlace, cómo es el nivel de empatía que está teniendo el agente, que está teniendo el cliente, la capacidad de ponerse en los zapatos para ser resolutivo y empático con el cliente. ¿Qué sentimiento está generando? Inclusive, ¿qué emociones? En ese momento tenemos las emociones primarias, si generamos una satisfacción, un enojo, quién domina la conversación, entre otros. Y ya para cerrar, la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Casos de éxito, ¿cómo esto lo hemos llevado a la realidad? Acá, bueno, pues hay algunas aplicaciones donde básicamente se quiere verificar la adherencia a los bienes y los protocolos de servicio, se quiere evaluar contratos telefónicos, hacer el análisis exploratorio de sentimientos de clientes, en fin. Al final, una vez tú conoces, finalizas la conversación, puedes entender un contexto más general, más detallado, perdón, del cliente. Mesas de ayuda. En mesa de ayuda teníamos un reto donde básicamente necesitábamos ampliar la muestra de llamadas auditadas manteniendo el mismo presupuesto y entregando información mucho más oportuna. Lo entregaban de forma casi 45 días y lo requerían tener por lo menos en una semana. Implementamos el proceso Speech Analytics en 4 semanas y posterior a eso los resultados que tuvimos fue reducir en un 64% el costo operativo del personal enfocado a esta tarea. Por el otro lado, también reducimos en un 80% el tiempo de entrega de los resultados, aumentamos en un 10x la muestra analizada e incluso también este caso lo presentamos al Customer Experience Awards y pues también fue galardonado como segundo mejor caso en la categoría plata del mejor servicio tercerizado. Otro caso también para llevar al otro lado, validación de contratos telefónicos. Básicamente, un cliente tenía que hacer el análisis de los contratos telefónicos en 72 horas y su cliente se lo exigió para 24 horas y básicamente eran 1.200 llamadas de venta diarias. Lo que se hizo también fue un proceso de entrenamiento de 14 tipos de contratos en los cuales la inteligencia artificial comenzó a interpretar cuáles eran los contratos y las formas estrictas en que la gente lo debía decir y que el cliente lo debía contestar. El cliente no podía contestar ajá, ok, sino tenía que contestar sí o tenía que contestar correcto. ¿Sí? En los primeros, los resultados ahí, en los primeros meses de implementación logramos bajar esa brecha de las 72 horas a las 24 horas. Y después de llevar 3 meses el proceso, logramos llevar ese proceso de validación de 24 horas a 4 horas. Siguiente diapositiva. Entonces, en este caso, mi mensaje es que realmente debemos a tener apertura a este nuevo tipo de tecnologías que lo que buscan es hacer el proceso mucho más eficiente, tanto eficiente, costo eficiente, y por el otro lado busca también extraer esa información de valor que permite apalancar cualquier estrategia, no solamente de Customer Experience, sino de Employee Experience. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Harold por tu presentación y especialmente por mostrarnos cómo hoy más que nunca la analítica es clave para la experiencia de nuestros clientes. Pues no solamente nos permite interpretar las conversaciones de lo que ellos nos están diciendo, sino que además nos lleva a mejorar la eficiencia de nuestros procesos internos y permitir sobre todo tomar esas decisiones oportunas para responder siempre de la mejor manera a nuestros clientes. Bueno, les recordamos a todos ustedes que la grabación de este evento les será enviada a sus correos electrónicos una vez este finalice. Y bueno, John, teniendo en cuenta todos estos ejemplos que hoy ya nos han contado Lady, Reinaldo y Harold, cuéntanos cómo se deben alinear las tecnologías o herramientas con los procesos internos de la compañía para mejorar la experiencia del cliente. Hola Laura, muy interesante todo lo que hemos oído hoy, pero antes de darte respuesta quisiera que viéramos un video. Adelante, por favor.
¿Te has imaginado una solución que optimice tiempos, reduzca costos y mejore la experiencia de tus clientes al mismo tiempo? ¿Has pensado en cómo crear puentes para conectar tus aplicaciones, procesos, canales y afrontar los retos de transformación de tu negocio? ¿Qué cambiaría si tuvieras robots en tus procesos del día a día que brinden soluciones a tus clientes en tiempo real y cuando lo necesiten? Carmen necesita atención inmediata de un especialista y debe obtener una autorización médica y programar su cita. No, qué problema. ¿Qué pasa, tía? Estoy buscando un número para solicitar una cita y no lo encuentro. Re fácil, tía. Ven, te lo hago en 5 minutos. Mira, ya me llegó. 3 soluciones de automatización que permiten transformar tu negocio. Anika atiende automáticamente diferentes canales de servicio como un chat en un website, Facebook Messenger o una aplicación móvil. Carlos ejecuta aquellas actividades repetitivas que realizaría una persona en su computador, permitiendo la automatización de procesos y optimizando sus operaciones. Marcos contacta a tus clientes por diferentes canales como portales web, aplicaciones móviles o llamadas telefónicas de manera oportuna y proactiva. 3 soluciones que trabajan en conjunto para transformar tus procesos. Transformando procesos con Outsourcing Digital Workforce. Bueno, como pudimos observar en el video y también la presentación de Lady, todo nace a partir de la centralidad en el cliente y a través de esto el uso de diferentes canales de atención, lo que llamamos omnicanalidad. Entonces, abrir estos distintos canales para poder atender al usuario buscando satisfacer sus expectativas es lo primero que hacen las compañías. En el caso de María Paula, es la misma experiencia la que se vive por María Paula que a través de otros canales como la webpage, el call center y la aplicación que tienen ellos. Lo que nosotros estamos desarrollando y lo que hemos visto a través de este webinar es que no solamente se requiere de tener diferentes canales para poder acceder a los servicios, sino también de poder integrar ese contacto de los usuarios con las herramientas tecnológicas que den respuesta. Lady hablaba muy bien de la resolutividad y de la solución al primer contacto, y eso es lo que se busca, mejorar la experiencia a través de transacciones resolutivas, en donde los usuarios realmente encuentran una respuesta. Y cuando damos personalización a los asistentes virtuales, como María Paula, en donde no solamente se trata de responder preguntas, de ser un formulario de preguntas y respuestas, sino realmente las personas obtienen una cita médica, pueden comprar sus vales. Yo soy usuario de María Paula y realmente el nivel de satisfacción es muy alto precisamente por eso, porque no solamente uno recibe una respuesta, sino recibe una solución a un tema. Entonces, lo que hacen las compañías, en este caso lo ha hecho Colsanitas, es a través de la innovación y la transformación de sus procesos, encontrar las herramientas que efectivamente pueden atender a la solución de los requerimientos. Y es el caso de lo que nos contaba Reinaldo con asistentes virtuales, no solamente en el front, sino en el back de la operación, en donde las personas que pueden estar detrás de estos asistentes también tienen asistentes o fuerza de trabajo digital que nosotros llamamos, que son bots que ayudan a hacer la integración con las soluciones, con los CRMs o otras aplicaciones para poder dar respuesta a los requerimientos de los usuarios. Entonces, podemos tener asistentes que van
desde el front, como María Paula, pero también hay bots o asistentes que van en el back, como son los bots de RPA. Nosotros a esto los llamamos operarios virtuales o RPA. De esta manera, esto constituye una fuerza de trabajo digital que ayuda a soportar el servicio no solamente de cara al usuario, sino en el back de las operaciones. ¿Qué habilidades qué habilitadores deberían tener las empresas para poder construir o desarrollar una mejor experiencia de cliente? Lo primero, lo mencionaba, tener una experiencia omnicanal, es decir, que los usuarios puedan acceder a los servicios a través de distintos canales. Segundo, entender muy bien sus procesos y el Customer Journey de los mismos, es decir, cada proceso o cada requerimiento tiene que tener un proceso definido y que estos asistentes atiendan el requerimiento de estos procesos. Adicionalmente, en el back, todas las tecnologías debe haber una convergencia tecnológica. ¿A qué se refiere esto? Tenemos hoy en día tantas soluciones y tantos aplicativos diferentes que se requiere que todos puedan converger a través de una sola plataforma en donde se puedan prestar los servicios y donde para el usuario sea transparente cómo o qué herramientas se está utilizando. Esta convergencia es necesaria para prestar un mejor servicio y no tener simplemente errores o contingencias por la falla de algunas de estas herramientas. Finalmente, poder soportar esos servicios de front con herramientas de punta de tecnologías que garanticen la prestación del servicio. Hoy en día desarrollar chatbots es muy sencillo y hay muchas alternativas de desarrollo, pero que tengan la capacidad de integrarse con un CRM, con otros aplicativos, es otra cosa diferente. Por eso trabajar muy bien el tema de Robotic Process Automation o RPA. Pero sobre todo al final es mantener esa centralidad del cliente, que todos los servicios sean desarrollados para poder mejorar la experiencia. Entonces, de esta manera, Laura, podemos nosotros asegurar que la experiencia del cliente se pueda mejorar a través del uso de herramientas como nos presentaron Harold, como nos presentaron Reinaldo, y buscando tener la satisfacción, como en este caso María Paula está haciendo con todos los usuarios de Colsanitas. Pues muchísimas gracias, John, por tu intervención y a todos los panelistas. Pues con todas estas ponencias que ustedes nos han contado de todos estos casos, hemos generado un panorama más amplio de donde podemos ver que todas las evoluciones tecnológicas tienen esa capacidad de adaptarse a los diferentes sectores en los diferentes ciclos de vida de cliente. Pero aquí lo importante realmente es que le generen valor a nuestro cliente, que generen valor en la experiencia del cliente. Y cuando hablamos de cliente, estamos hablando tanto de cliente corporativo como cliente interno y como consumidor final. La integración de todos los puntos de vista y experiencia de todos ustedes nos ha dado una visión de hoy en día en que estamos y hacia dónde va todo este tema de la transformación digital para mejorar cada vez más la experiencia del cliente. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir a todas las preguntas que ustedes nos han hecho en el chat. Veamos entonces la primera pregunta para Lady. Bueno, Lady, ¿cuáles consideras que son las preguntas claves que se debe plantear una empresa antes de implementar soluciones de automatización basadas en inteligencia artificial, en asistentes virtuales? Bueno, Laura, yo creo que lo primero es qué experiencia queremos generar en nuestros usuarios, ¿sí? ¿Cómo queremos llegar a ellos? Segundo, ¿cuáles son esos procesos claves que queremos intervenir y que generen valor no solo para el usuario final, sino para la organización? Y obviamente, ¿cómo le pega ese proceso a una estrategia corporativa? ¿Sí? Porque es clave también tener el apoyo de la alta dirección y que la organización tenga la visión general enfocada en el mismo punto. Bueno, súper, muchísimas gracias. Bueno, ahora vámonos con Harold. Harold, si una empresa quiere implementar Speech Analytics, ¿qué debe hacer? ¿Cuánto tiempo se demora esto en implementar? ¿Cuáles son esos primeros pasos que debe hacer? Claro que sí, Laura. Lo primero es lograr tener una fuente de datos en donde se pueda extraer esa información. Básicamente, si son correos electrónicos, si son las conversaciones, bueno, en fin, lograr tener los insumos iniciales para poder extraer esa información. En un segundo punto, tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que yo realmente estoy buscando? Si realmente yo quiero mejorar todo mi proceso de adherencia de calidad por parte de mis agentes, o yo quiero entender mejor mi voz del cliente. Inclusive nos ha pasado casos en donde el cliente quiere un análisis exploratorio, ver resultados y en función de eso lograr identificar en dónde enfocarnos.
Estos procesos normalmente no son parálisis por análisis. Los procesos de inteligencia artificial necesitan arrancar en corto tiempo y a medida que van teniendo interacción van aprendiendo, porque precisamente por eso vienen del término de aprendizaje automático de máquinas. Normalmente en 4 semanas hay una implementación de estos procesos y más o menos a nivel de casi 3 meses ya las máquinas comienzan a ganar mucho más autonomía, porque a medida que van teniendo más interacciones con los tipos de información de contacto, se van volviendo en sistemas mucho más expertos. Perfecto, muchísimas gracias por todos estos tips. Bueno, Reinaldo, ¿cuál es la diferencia entre un chatbot y un asistente virtual? Yo diría que el asistente virtual es la evolución del chatbot y eso se traduce principalmente en mayores canales de atención, en el procesamiento del lenguaje natural, en el que el usuario no tenga que estar respondiendo únicamente con opciones, sino que permita reconocer un texto abierto con modismos, la gestión multicanal que se puede hacer por texto, por voz. Hoy día un asistente digital se puede exponer el mismo conocimiento que tenemos a través de texto, se puede habilitar a través del canal de voz. Y ese es un esfuerzo tecnológico. Y lo más importante, ¿cuál es ese relacionamiento que queremos rescatar con el cliente? Conocer los sentimientos, cuáles son los puntos de dolor y cómo vamos a traducir esos hallazgos en insights de negocio. Eso es, digámosle, las fortalezas que nos puede llegar a dar la implementación de un asistente digital. Integraciones, más canales, más cercanía con el cliente, mejor experiencia y mayor satisfacción. Perfecto, muchas gracias. Esto que mencionas es clave, no perder nunca ese componente humano para que estas conversaciones sean mucho más cercanas para nuestros clientes. Y bueno, John, en el último año, ¿cuáles crees que son los factores claves que han transformado la experiencia en la atención al cliente? Bueno, pues yo creo que lo mencionaba también en el caso Lady, y es que pues efectivamente la pandemia ha sido un generador de cambio para todas las compañías y pues efectivamente en servicios de salud, porque pasamos de tener un contacto físico a tratar de mantener, digamos, citas virtuales y procedimientos que antes tenían que ser presenciales a volverlos de alguna manera digital o virtual, donde todo este relacionamiento pues hizo que cambiara el tema de integración. Los beneficios obviamente de las redes sociales, los beneficios también de los aparatos tecnológicos como los celulares, que tengan cámara, que puedan tener, uno pueda contactarse a través de chat con quien quiera de manera sincrónica o asincrónica. Yo creo que estos todos han sido factores de cambio que han ayudado a que al utilizarlos de una manera eficiente se mejore la experiencia del cliente. Un caso como el que efectivamente nos contó Colsanitas, pero que ya hay muchos en el país. Uno ve en el sector financiero, en el sector asegurador. Nosotros hemos venido trabajando casos, sobre todo de seguimiento de casos COVID, a través de un programa del gobierno, en donde también logramos, digamos, salvar vidas por ese seguimiento de casos. Entonces, la tecnología aplicada o para el uso de los usuarios, donde hay una centralidad, donde uno sepa que va a resolver un problema, pues definitivamente mejora esta experiencia de todos los usuarios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del chat de Juliet. ¿Cómo preparar a la empresa para la gestión del cambio? Si alguno de los panelistas quiere intervenir, ayudarle a Juliet a comenzar a pensar cómo se puede preparar para esta gestión del cambio. Pues yo creo que la pregunta sería para Lady, porque pues yo creo que ellos vivieron en Colsanitas lo que significa la gestión del cambio, con la cantidad de usuarios y que tiene Colsanitas, pues sería muy interesante que ya nos la contestara. Lady, ¿cuál es tu opinión? Vale, yo creo que cuando hablamos de gestión de cambio, yo creo que hay que verlo desde dos frentes. Hay una gestión de cambio interna en la organización y como les decía, con el apoyo de la alta dirección se va bajando ese proceso de transformación digital para que todos los colaboradores, para que todos los procesos y para que todas las personas que intervienen, pues se motiven y no sientan que van a ser excluidos en estos procesos. Eso es clave, vincularlos en esta estrategia. Y otro tema es la gestión del cambio de cara al usuario. Es cómo me comunico y cómo empiezo a generar ese vínculo en estos canales. Yo les contaba que para nosotros fue clave que nuestra cuenta fuera una cuenta oficial, que estuviera certificada, porque necesitamos empezar a introducir seguridad, confianza
y que generar credibilidad en estos canales hacia nuestros usuarios. ¿Esto cómo lo hemos hecho también? Con el acompañamiento de los equipos de operaciones de canales, que desde los otros canales de atención siempre vinculamos y direccionamos a este asistente virtual como una opción de atención. Y con las estrategias de comunicación que manejamos en los equipos de mercadeo, para volvernos cercanos, para generar confianza y para ir enseñándoles a usar estos canales. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Harold, perdón, ¿cómo logramos evidenciar el retorno de la inversión en un proceso de Speech Analytics? Es una súper buena pregunta. Mira, yo diría que en cualquier proceso que es asistido por inteligencia artificial, desde el inicio de su implementación, tiene que generar alguna eficiencia, o sea, reducción del costo operativo o realmente aumentar los ingresos de la compañía. Hablando en términos especiales de Speech Analytics, en los primeros términos que se hace es básicamente lograr evaluar la capacidad operativa que tiene una persona en hacer esa función de analizar manualmente las conversaciones y en función de eso, cuál es la expectativa que tiene la compañía de analizar o auditar llamadas como tal. Ya básicamente después de eso, lograr tú tener ese indicador en donde cuánto te cuesta un día operativo de una persona, inclusive lo puedes abarcar hasta minutos, y cuánto te cuesta un minuto operado por la inteligencia artificial, ya ahí ya tú comienzas a generar y ver las diferenciaciones como tal. Me gusta reiterar que los procesos asistidos con inteligencia artificial realmente desde el inicio tienen que comenzar a generar un efecto positivo en el ejercicio financiero. Clave esto que nos estás contando. Bueno, y nos llega otra pregunta por el chat. Lady, cuéntanos, en la experiencia de Colsanitas, ¿se han encontrado resistencia por parte de los usuarios para autogestionar algunos de los procesos? Yo creo que más que resistencia es un proceso de conocimiento, de adaptación. Uno de los retos que tuvimos es, hablando de la omnicanalidad, asegurar que los datos que teníamos de nuestros usuarios estuvieran actualizados, ¿sí? Uno de los puntos de control que tenemos en nuestro canal es verificar que efectivamente desde tu WhatsApp es el mismo número telefónico donde nosotros estamos almacenando toda la información. Entonces, yo creo que es más que ellos van aceptando, van viendo cómo se vincula la información y es lo que les ha costado, pero ahí vamos, con comunicación, logrando que ya se adhieran más a este canal. Claro, y yo creo que todo ese tema del componente humano que ustedes le han metido a María Paula ha hecho que realmente las personas sí sientan que se les están ayudando a resolver todas sus dudas y pues claro, de una forma autogestionada. Bueno, y nos vamos con una última pregunta para John. John, ¿cómo se diseña una experiencia omnicanal 24/7 que permita integrar canales tradicionales con las soluciones digitales? Bueno, lo primero es entender muy bien los procesos internos de la compañía y las necesidades de los clientes. ¿Qué significa esto? Que si podemos hacer ese journey map de cada proceso o micro journey, nosotros llamamos, donde sabemos para cada requerimiento cuál es la forma de resolverlo, las empresas empiezan no solamente a estandarizar esos procesos, sino que a través de los diferentes canales podamos entregar el mismo tipo de servicio, independientemente que sea una llamada telefónica, un chat, una aplicación móvil. Entonces, el diseño de la experiencia parte a partir de los puntos de contacto con los usuarios y las herramientas tecnológicas que están detrás para dar la resolución. Entonces, creo que es la integración tanto de la tecnología, de los procesos y de las necesidades de los clientes para poder entregar la mejor experiencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y a todos los participantes les agradecemos por sus preguntas en el chat y con este panel damos cierre a este espacio. A quienes acompañaron hoy, Lady, Reinaldo, Harold, John, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y con todo lo que nos contaron, que nos da un mejor panorama de lo que está pasando hoy en atención del cliente y sobre todo hacia dónde vamos. Los invitamos a todos ustedes a seguir conectados con todos nosotros a través de nuestras redes sociales y esperar en sus correos electrónicos. Les va a llegar una pequeña encuesta preguntando cómo les pareció este webinar y donde conocerán también les llegará también la información de este chat, de este video que te van a tener hoy acá y una sorpresa muy especial a las personas que respondan esta encuesta.
Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que hayan salido muy inspirados, que quieran seguir conociendo mucho más de este tema. Y bueno, aquí ya tienen a 4 aliados que están esperando a que ustedes sigan experimentando sobre esto y a resolver cualquier duda que tengan al respecto. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo evento y hasta luego.